Bueno, buenos días. Chicos, ¿se acuerdan que en el día de ayer habíamos empezado a trabajar con el método de reducción por filas, una variante que vimos del método de Gauss? E inclusive, no sé si lo recuerdan, pero el objetivo era armar una matriz ampliada con los coeficientes y los términos independientes. ¿Se acuerdan que inclusive solíamos trazar una línea vertical acá para no confundir lo que son los coeficientes de las incógnitas de los términos independientes? Porque una vez que nosotros armábamos nuestra matriz ampliada, nuestro objetivo era, ¿no es cierto?, tratar de tomar como referencia nuestra diagonal. ¿Se acuerdan que la diagonal es esta línea que yo estoy trazando? Y todos los elementos que estén por debajo de esta diagonal hacerlos ceros, y también hacer cero todos los elementos que estén por encima de esta diagonal. ¿Está? Ese era nuestro objetivo. A estos elementos que eran distintos de cero, que son puros unos, los llamábamos elementos pivot, ¿se acuerdan? Y esos elementos pivot que estoy eligiendo como elementos que van a ser distintos de cero, siempre tenían que corresponder a coeficiente de las incógnitas. Es decir, yo no puedo tomar como un elemento pivot un elemento que pertenezca a los términos independientes. Por eso es que muchas veces ustedes van a ver en algunos textos que aparece una línea vertical o una línea de puntos para separar los coeficientes de los términos independientes. Nosotros ya habíamos ido avanzando, habíamos elegido primero este elemento como pivot y habíamos convertido en cero los elementos que estaban por debajo. Ese fue un primer proceso que hicimos. Luego elegimos un nuevo elemento pivot que no podía pertenecer a la fila ni a la columna de un pivot anterior. Y se acuerdan que también hicimos ceros, aplicando esas propiedades o esas operaciones elementales entre filas. Llegamos a que también hicimos cero el elemento que está por encima y el elemento que está por debajo de este elemento que llamamos pivot. Y por último, nos quedó, lo habíamos hecho así, que teníamos que convertir en cero, este elemento, el último elemento que me queda, que tengo entonces ahora que convertir en cero los dos números que están por encima de ese 1, a los efectos de que, recuerden, lleguemos al objetivo que era, me queden en esta diagonal principal puros unos, y el resto de los elementos de esta primera matriz, de lo que está a la izquierda de esta línea vertical, el resto de los elementos sean cero. Y ya habíamos avanzado un poco sobre esto, y se acuerdan ustedes que inclusive habíamos, que para que este elemento que está aquí arriba se convierta en cero, directamente lo que hicimos con este elemento que pertenece a la fila 1, le sumamos la fila 3. ¿Está? Fue lo que hicimos. ¿Ven? A la fila 1, que es la fila 1, 0, menos 1, 1, le sumamos la fila 3, 0, 1, 1 y 3. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucedió? Directamente esa fila 1 se nos convirtió, ya van a ver, en la fila con los elementos 1, 0, 0 y 4. Es decir, esta fila se convierte en esta fila que está con rojo aquí abajo. Luego, ¿qué hicimos para que ese 2 se convierta en 0? Y bueno, a este 2, que está en la fila 2, le restamos 2 veces la fila 3. ¿Está? ¿Por qué? Porque entonces si yo al 2, este elemento que es un 2, está en la fila 2, le resto 2 veces la fila 3, que es donde está el pivot, que es 1, ven que 2 menos 2 se me hace 0, que es nuestro objetivo. Entonces, una vez que hicimos eso, fíjense ustedes que, ¿cómo quedaría nuestra fila transformada? Bueno, primero multiplicamos por 2 la fila 3 y se la restamos a la fila 2. Entonces, esa fila, si yo a la fila 3 la multiplico por 2 y se la resto a la fila 2, resulta que nuestra fila queda transformada en la fila 0, 1, 0, menos 2. ¿Cómo la tenemos acá? ¿Ven? La fila 2 queda transformada en 0, 1, 0, menos 2. Observen ustedes ahora cómo nos ha quedado nuestra matriz ampliada. ¿Ven que nos ha quedado tal cual habíamos dicho? ¿Ven? Si tomamos acá esta liñita vertical, ven que a la izquierda de esta línea vertical me han quedado puros unos en la diagonal principal y el resto de los elementos son 0, que era nuestro objetivo. Fíjense que así como yo partí de un sistema de ecuaciones y armé la matriz ampliada, yo ahora, a partir de esta matriz ampliada, puedo llegar a obtener nuevamente un sistema de ecuaciones. ¿Y de qué manera podemos hacer eso? Y fíjense ustedes que si yo vuelvo con esta matriz, que es la matriz ampliada, y vuelvo a armar un sistema de ecuaciones en función de esta matriz,
el nuevo sistema de ecuaciones que voy a armar va a ser equivalente al original, es decir, va a tener la misma solución. Pero fíjense cómo nos quedaría ahora si nosotros armamos nuevamente nuestro sistema de ecuaciones en función de esta matriz ampliada a la que llegamos. Observen que directamente de la primera ecuación me queda que una x, o sea, x, directamente va a ser igual a 4. De la segunda ecuación, fíjense que como queda 0 por x, no pongo nada, 1 por y más 0 por z, me queda directamente que y es igual a menos 2. Y de la tercera fila, de la tercera ecuación, si la armamos ahora agregándole las incógnitas, me queda que z es igual a 3. Fíjense que directamente lo que consideramos un sistema equivalente, en definitiva aquí nos está quedando directamente la solución. Y eso fue posible porque aplicamos este método de reducción por filas, donde directamente cada una de las ecuaciones se nos transformó directamente en la solución del sistema. ¿Está? Obviamente que la idea es, ¿y cómo sé que realmente el resultado obtenido corresponde a la solución del sistema original? Y bueno, justamente los resultados obtenidos, 4 menos 2 y 3, los reemplazamos, no en esta ecuación, que obviamente que no se puede, sino que en la ecuación original, la primera, la que se me dio como sistema para resolver. Ven que reemplazamos las x por 4, las y por menos 2, la z por 3, en las tres ecuaciones, y las tres ecuaciones deben verificarse. Fíjense, 4 menos 4 más 9, en la segunda ecuación 16 menos 10 más 18, en la última ecuación 12 menos 2 y menos 2 por 3. Fíjense que directamente se verifican las tres ecuaciones, ya que realmente se verifica que eso es una igualdad. Pero obviamente que se tienen que verificar las tres. En el supuesto caso de que alguna de las ecuaciones no se verifique, no es que falló el método, sino que en algo nos hemos equivocado y tendremos que volver para atrás a ver cuál fue el error cometido. Pero ven que, ¿cuál sería la ventaja, ¿no es cierto?, de trabajar con este método de reducción, donde directamente llegamos a la solución? Y bueno, la gran ventaja que tiene es que no tengo que de una ecuación reemplazarla en la otra, despejar ese valor que obtuvimos, reemplazarlo y despejar en la otra ecuación, sino que directamente nos aporta la solución. Por ahí ustedes me pueden llegar a decir, ¿y cuál podría ser la desventaja que tiene? Que por ahí, ¿no es cierto?, una vez que nosotros ya triangulamos la matriz, como hicimos la semana pasada, hay veces que me quedan muchas fracciones entre medio aquí arriba. Y entonces a veces, por ejemplo, acá por ahí a veces me queda una fracción, me quedan otras fracciones por aquí arriba, y entonces a veces es conveniente dejarlo así, triangularlo nomás y no hacer cero todos los elementos. Ya van a ver que a medida que avancemos con la práctica, uno se va a dar cuenta si lo más conveniente es aplicar este método de reducción, donde tengo que llegar a puros unos y el resto cero, o aplicar el método de Gauss de eliminación como vimos la semana pasada. Y todo va a depender, ya les digo, de cuáles sean los coeficientes, si son coeficientes grandes, si son muchas fracciones. Así que bueno, eso después la práctica nos va a decir cuál de las dos variantes nos conviene utilizar. ¿Tá? Fíjense que en este caso, la terna entonces, 4 menos 2, 3, es la solución del sistema. Fíjense que fue posible obtener un único valor de x, un único valor de y y un único valor de z. Por lo tanto, resolvimos un sistema compatible determinado. Y eso fue posible porque fíjense que en la primera ecuación pude obtener un 1, en la segunda ecuación también, y en la tercera ecuación también. Ya van a ver que cuando avancemos un poquito más en la clase de hoy, ya van a ver algunos indicadores como para darme cuenta si realmente nuestro sistema es compatible determinado, si es compatible indeterminado, o si directamente no tiene solución y el sistema es incompatible. Ven que el método siempre es más o menos el mismo, es decir, lo que siempre terminamos haciendo es aplicando las operaciones elementales, lo que la semana pasada le llamábamos las propiedades, y van a ver que aplicando correctamente, esto una vez que lo practiquemos realmente nos va a resultar mucho más simple. ¿Tá?
Pero bueno, en esto consiste el método de reducción por filas, o si lo quieren llamar directamente el método de Gauss, ¿no es cierto? Pero bueno, a esta variante por ahí la podemos llamar método de reducción, que sigue siendo el método de Gauss, en definitiva. ¿Está? Bueno, ¿alguna preguntita? Si no, seguimos avanzando, porque vamos a seguir trabajando sobre lo mismo, simplemente que por ahí, como dice como dice en la pantalla, que lo que vamos a intentar ahora nosotros es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a seguir trabajando con un sistema de ecuaciones lineales de 3×3, con este mismo método, pero van a ver que ahora nos va a conducir la aplicación a un sistema que, ¿cómo nos damos cuenta que es compatible e indeterminado? Es decir, ya sabemos de antemano, porque se lo estamos diciendo, que el sistema que vamos a analizar es compatible e indeterminado. Y sigo insistiendo con esto. Nosotros lo hacemos con un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque no es ni un sistema ni demasiado grande ni demasiado chico como sería un sistema de 2×2, pero es un método aplicable a sistemas de ecuaciones de cualquier número de incógnitas. Yo puedo trabajar con sistemas de ecuaciones con 3, con 4, con 5, con 6, con 2, con 10 incógnitas, que el método es totalmente aplicable. Y ustedes me dirán, ¿por qué les digo esto? Ustedes saben que en un examen una vez se les propuso a un alumno que resolviera un sistema de ecuaciones por este método, y era un sistema de 2×2, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y la respuesta del alumno fue, no se puede, porque el sistema es para sistemas de 3×3, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Claro, como siempre en clases habíamos trabajado con sistemas de ecuaciones lineales de 3×3, pensó que el método era exclusivo para esa cantidad de incógnitas y de ecuaciones. No, nosotros lo hacemos con esto porque nos parece que no es ni muy chico ni muy grande, es bastante representativo, pero este sistema es aplicable a sistemas más grandes y a sistemas más chicos también. ¿Está? Sépanlo eso porque, bueno, no vaya a ser que nos quedemos con que es solamente para un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Vamos a resolverlo? Les aclaro, lo que vamos a hacer ahora no cambia en absoluto lo que veníamos haciendo en el sistema anterior en cuanto a qué es lo que voy a aplicar. ¿Ven? Fíjense el sistema que tenemos en la pantalla. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y acá está lo que preguntaba ayer inclusive uno de los compañeros, creo que era Eugenio, no sé quién de ustedes, Eugenio, Luciano, que preguntaba, ¿qué pasa si no tenemos ningún 1? ¿Cómo hacemos? Y acá tenemos un ejemplo representativo de la pregunta que surgió ayer. Fíjense, si armamos la matriz ampliada, con todos los coeficientes de las incógnitas a la izquierda de esta línea vertical, y con los términos independientes del otro lado de esa línea, y observen ustedes que nuestro objetivo es como siempre, el objetivo es transformar esa matriz ampliada en una matriz de estas características. ¿Ven? Como hicimos hoy, que me queden puros unos en la diagonal principal y que el resto de los elementos sean cero. Yo estoy hablando de la diagonal principal de la matriz de los coeficientes. Fíjense que estamos tomando siempre las 3 columnas que están a la derecha de esa línea punteada. ¿Está? Ese es nuestro objetivo, llegar a una matriz que tenga esas características. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre hacemos con este método de Gauss. ¿En qué? Y bueno, primero, sabiendo siempre, como ya lo habíamos dicho, que estos son números reales, alfa, beta y gamma son números reales, y que las incógnitas siguen siendo obviamente x y z, ¿no es cierto? Perfecto. Recuerden, siempre aplicamos las operaciones elementales. Como no tenemos 1 en la primera fila, porque acá voy a elegir este elemento como pivot, el que hemos redondeado, y vamos a convertir en 0 los elementos que están por debajo de esa columna, ¿no es cierto?, donde está el 2. ¿Recuerdan ustedes cómo podíamos hacer, que vamos a seguir haciéndolo, para que este elemento, que es un 2, lo pueda transformar en 1, aplicando alguna de las operaciones elementales que vimos? A ver qué les parece. ¿Qué habría que hacer sobre esa primera fila? ¿Multiplicar todo por un medio? Correcto, sí señor. Multiplicar todo por un medio. Fíjense, muy bien, si multiplicamos toda la fila por un medio, ¿ven? Nuestra matriz ahora quedó transformada de la siguiente manera, donde la única transformación que hicimos fue multiplicar toda la fila por un medio. Entonces me queda
1, acá si multiplico por un medio, que es equivalente a dividir por 2, me queda 2, acá me queda 3, acá me queda 9, ¿ven? Ahora sí, una vez que hicimos eso, tengo el 1 que ansiábamos tener en este primer lugar, y ahora sí vemos cómo seguimos para convertir en 0 tanto este 4 como este 2. Así no me adelanto a lo que ya tenemos nosotros impreso en la pantalla, que todavía no se lo hemos mostrado. Me gustaría que ustedes nos digan entonces, así ya de paso lo practicamos, cómo hacemos, siempre recuerden, tomando como referencia este elemento que llamé elemento pivot, que en este caso pertenece a la fila 1, cómo hacemos para convertir en 0 tanto el 4 como el 2. Ya lo tenemos hecho acá y lo vamos a verificar, pero a ver, ¿cómo haríamos entonces? ¿Qué operación elemental ustedes aplicarían? Primero en la fila 2, para que este 4 se convierta en 0. A ver si alguien tiene idea de cómo podríamos hacer. La fila 1 la multiplica por 4. A la fila 1 la multiplicamos por 4, me parece muy bien, y le resta la original, digamos. le restamos la fila original que quería transformar, que es la fila 2. Espectacular, porque Pochi, fíjense que, ¿sí? acá tengo Otra dos vez. fórmulas, Dale, una coincide con la que escribiste ahí y vamos a otra dice anotarla. fila 2, yo por si la querés anotar, por Vamos favor, a anotar, a ver, fila 2. menos Sí. 4 por fila 1. Porque hay una pregunta que quedó de antes que tiene que ver Ajá. con el orden que armamos esa ecuación. O sea, Wanda Exactamente. está perdida porque dice, si yo la hago al revés o si yo modifico, ¿en qué me cambia? Entonces, Exactamente. A acá ver, a ver. justo se dio para que le vuelvas a aclarar ese Perfecto. tema a Wanda. Ahí está, buenísimo. Genial. Fíjense ustedes lo siguiente. Tenemos dos operaciones, la que proponen los dos compañeros, que aparentemente son diferentes, porque no es lo mismo a una fila, no es lo mismo a la fila 2 restarle esto, que a la fila 1 restarle la fila 2. O sea, bueno, ¿cuál es el problema acá? Ninguno. Las dos operaciones que ustedes plantean, las dos operaciones elementales que ustedes plantean, las dos, seguramente cuando yo arme, fíjense, yo voy a escribir aquí abajo la fila 2 transformada de acuerdo a esta operación que nos plantearon primero. ¿Qué dice? A ver si ustedes me siguen. ¿Qué dice? ¿Quién fue que dijo? ¿Eugenio? ¿Luciano? ¿Quién fue que dijo eso? Bueno, pero fíjense que, Luciano, acá como dijo Luciano, que está muy bien, dijo, multiplico por 4 la fila 1 y le resto la fila 2. Fíjense, a ver, lo voy a escribir aquí abajo. Vamos a multiplicar por 4 la fila 1. Me quedaría 4, escribo acá la fila 1 solamente. Multiplico por 4 la fila 2, me da 8. Está muy bien hasta ahí. Multiplico por 4 este elemento de la fila 1, me queda 12. Y multiplico por 4 el 9 y me queda 36. Y según dijo Luciano, yo le resto a la fila 2. La fila 2 es 4, 5, 6 y 24. ¿No es cierto? Y 24. Bueno, si hacemos lo que dice Luciano, ven, yo a la fila estoy efectuando esta operación que me dijeron primero. Hacemos esta resta y ven que cómo me quedaría transformada la fila 2. Me queda 0 acá, que era nuestro objetivo, que se haga 0 ese elemento. Si al 8 le restamos 5, nos queda 3. Si al 12 le resto 6, me queda 6. Si al 36 le resto 24, me quedan 12. Perfecto. Mi segunda fila transformada quedaría de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, si en vez de hacer esto, hacemos lo que dijo una de las compañeras, que dijo, no, yo a la fila 2 le resto a esta fila, le resto la fila 1 multiplicada por 4, fíjense que nos quedaría entonces a la fila 2, que me queda al revés, si ustedes me dicen, pero me queda distinta, me quedaría a la fila 2, que es la fila 4, 5, escribo de vuelta, pero ahora voy a hacer la operación que dijo la compañera. 6 y 24, le resto la fila 1 multiplicada por 4. La fila 1 multiplicada por 4, ya vimos que nos quedaba 4, 8, 12 y 36.
Digo, porque ustedes van a decir, pero me queda diferente. No hay ningún problema que les vaya a quedar diferente. ¿Qué es lo diferente? Los signos. Porque ustedes siguen restando acá, entonces este elemento vuelve a hacerse 0, que era los objetivos, y está muy bien. Si al 5 le restan 8, les queda -3. Ustedes dicen, ay, ya me cambió, quédense tranquilos que no pasa nada. Si al 6 le resto 12, me queda -6. Y si al 24 le resto 36, me queda -12. Ven que ustedes ahora, aplicando esta operación, les da esta fila, ¿no? Y aplicando la operación que dijo la compañera, le queda como segunda fila esta otra fila. Ustedes me dicen, no es lo mismo que me quede una fila toda con números positivos a que me quede una con todos números negativos. Pero observen lo siguiente, y acá va para que ustedes se queden tranquilos, que da exactamente lo mismo. Esta fila, cualquiera de las dos que recuadramos, va a ser la fila que va a quedar acá en el medio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo elija nuevamente un pivot, fíjense que si esta es la diagonal, ¿no es cierto? Esta fila que yo tengo recuadrada va a quedar acá en la segunda. O sea que donde está el -3, porque el -3 va a quedar ubicado acá, a ver, si yo para no escribir toda la matriz, a ver, vamos a escribirla si quieren para que se vea, aunque perdamos un poquito más de tiempo, con la lentitud del lapicito de zoom, pero fíjense, si yo ahora la fila 2 la reemplazo por este elemento, escribo aunque sea la primera fila y la segunda nada más, ven que si hacemos, por ejemplo, voy a hacerlo cualquiera de las dos, por ejemplo, si uso esta como la fila que transformé, ven que la segunda fila ahora me va a quedar 0, -3, -6 y -2, y -12, sí. Entonces, y bueno, y después copiamos la tercera fila, pero como no la modifiqué, no la voy a copiar. ¿Tá? Acá me quedaría otra fila que, bueno, vamos a ver cómo quedaría después de transformada, ¿no es cierto? Pero no la voy a copiar por ahora. Pero como nuestro objetivo ahora es elegir un nuevo pivot, nuestro nuevo pivot va a ser este. Entonces, ¿qué pasa? A ese -3 lo tengo que convertir en 1. ¿Y cómo hacemos para convertir en 1 este 3, este -3, que está en la fila 2? Fíjense que para convertirlo en 1, lo voy a multiplicar por -1/3, ¿o no? Porque 3 por -1/3 me da 1. Entonces resulta que acá me va a quedar 1, acá me va a quedar un 2, y acá me va a quedar un 3, un 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, multiplicando por -1/3, la segunda fila me va a quedar 0, 1, -6 por -1/3 me queda 2, y -12 por -1/3 me queda 4. ¿Ven cómo me queda ahora la fila 2? Si apliqué esta operación elemental, y que me queda así transformada la fila. En cambio, si me hubiese quedado esta como segunda fila, si en vez de todos con signos negativos, me hubiese quedado toda con signos positivos, a la fila 2 hubiese tenido que haberla multiplicado por 1/3 a la fila 2. Positivo, para que me quede 1 ese 3. Y en definitiva, si yo a esta fila la multiplico por 1/3, y voy a llegar a 1, 2 y 4. Ven que llego exactamente a lo mismo, ¿entienden? O sea, por más que aplique la operación elemental de esta manera, o aplique la operación elemental de esta otra, quédense tranquilos que en definitiva van a llegar exactamente a lo mismo. Siguen teniendo matrices, sistemas de ecuaciones equivalentes por más que apliquen la operación elemental de esta manera o de esta otra. Las dos están bien, ¿tá? No se aflijan, ¿está? Tochi, ¿Sí? por ahí algo, un poquito más de lo que vos dijiste que quedó, me Sí, parece sí, que sí, ahora sí, sí quedó perfecto. claro. Dos cosas tienen que tener ellos siempre presentes, que es lo que vos venís enunciando hace rato. Primero, que aparezca ese uno que lo van a llamar como pivot. A partir de ese uno, ustedes se tienen que preocupar en armar la ecuación esta, con las operaciones elementales, o de una forma o de otra, pero lo importante es que este elemento que es 4 se haga 0. Eso es lo primero que tenemos que estar atentos. Exactamente. No nos preocupan los números que queden para allá. Ahora bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿siempre se resta la fila del pivot? Entonces yo lo que les digo es, todo va a depender de los números que tengamos que eliminar, porque si este 4 fuera un menos, yo voy a multiplicar al de arriba por un 4 positivo. Exactamente. Entonces,
Dos cosas importantes, chicos. Ustedes una vez que localizan o encontraron el pivot, que aquí no lo tuvimos de entrada, nos miramos qué pasa debajo. Y es como que ustedes tienen que cerrar la ventana hacia la derecha, digamos. Me preocupa hacer 0 el 4 y me preocupa hacer 0 el 2. Si yo armo de una manera o armo de otra, pero esos resultados me dan 0, lo otro de alguna manera se va a arreglar solo después. Y lo que Exactamente. sí hay que multiplicar es la fila del pivot que elegimos. O sea, cuando yo elegí pivot, en este caso la fila 1, a esa fila la multiplico por alguien. Y después me fijo si ese alguien, que en este caso es 4, va a ser positivo o negativo. ¿Para qué? Para que se transforme en 0 el que yo quiero hacer. Después, si los signos a uno le dan de una manera y a otro le dan de otra, en alguna operación siguiente seguramente vamos a llegar al mismo resultado. Pero no pierdan de vista eso, que por eso es la importancia de ese 1 como pivot, para que lo de Exactamente. abajo se transforme en 0 y para que esa sea la fila a la cual yo la multiplique por alguien. Porque a veces el armado tiene que depender de ustedes, entonces ustedes tienen que estar seguros. No importa si el de al lado, como pasó en este caso, para hacer 0 el de abajo hay dos opciones. Y como si los signos están al revés. No importa porque en el paso siguiente eso se va a solucionar porque vamos a tener que encontrar el nuevo pivot. Y ahí es donde volvemos otra vez a trabajar. Porque Exacto. había preguntas acá como que siempre se resta. No se apuren por el siempre ese, todo va a depender de los signos que nos vayan quedando. Por ejemplo, si querés le proponemos acá, miren, si acá hubiésemos tenido un -4, Ahí está. ahí está. ¿Qué tendríamos que haber hecho, por ejemplo, acá? Vamos a lo que dijo Luciano. Y decimos, bueno, entonces, a la fila 2, no sé, o no, a la fila 1, él había dicho así, a la fila 1, la multiplicamos por 4, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo que hacer con la fila 2 ahora para que ese 4 se haga 0? Si fila 1 por 4 me queda 1 por 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Le tengo que sumar, en este caso, la fila 2. ¿Por qué? Porque esto es 1 y esto es -4. ¿Entienden? Entonces, 1 por 4, 4, más el -4, entonces ahí sí me queda 4 menos 4, 0. Pero ven, acá en este caso, si este número hubiese sido negativo, le tengo que a esta fila multiplicarla por 4 y sumarle el -4. Ven que Perfecto. no siempre se resta, ¿tá? Depende del signo que tenga el elemento que tengo que convertir en 0. Pero tal cual le decía Fabián, siempre voy a tener, salvo que sean puros unos, ¿no es cierto? Siempre voy a tener que multiplicar el pivot, siempre voy a tomar como referencia el pivot, que es al que voy a multiplicar por algo. Porque entonces estoy garantizando de que se hagan 0 estos elementos y en los pasos siguientes también estoy garantizando que los ceros que gané en el paso anterior no se me conviertan en otro número que no sea 0. Sería como volver para atrás nuevamente con el método, ¿de acuerdo? Así que ya van a ver que inclusive ustedes dicen, uy, pero ¿y si no me doy cuenta? Van a ver que se van a ir dando cuenta, porque esto es cuestión más que nada de práctica. Reconocemos que cuando uno lo ve por primera vez, ¿no es cierto? A veces cuesta un poquito. Pero van a ver que una vez que nos caiga la ficha cómo es realmente que se aplican las operaciones elementales, después hasta logra mecanizarse el procedimiento a tal punto que, les digo la verdad, llega hasta a ser aburrido porque se resuelve más o menos siempre de la misma manera. Es decir, el mecanismo siempre es el mismo, más allá que para cada situación tenga que inventar una operación elemental diferente, ¿está? De las operaciones que ya sabemos. Así que bueno, veamos entonces. Convertimos, Profesor, ¿sí? Dale, vio que usted cuando arrancó esto, ¿sí? a la fila 1 la multiplicó por un medio. Exactamente. Volvamos para atrás si Bueno, querés. yo lo hice como usted había hecho por primera vez. Que miremos el primer Ajá, número de la correcto. tercera fila y lo dividamos a la primera entera. Entonces, Exacto. 2 dividido 2, 2 dividido 4, 2 dividido 6, 2 dividido 18. Al revés. 4 dividido 2, 6 dividido 2 y 12 dividido 2. Ahí está. Exacto, Sí, no exacto. tengo que dar unas fracciones horribles ahí. Yo lo hice así, o sea, porque ya es un medio me marea, o multiplicarlo por Ah, un medio me perfecto. marea. Lo que pasa, ¿sabés nosotros por qué lo expresamos así? Ayer te acordás que hablábamos del tema de la formalidad. Como la operación elemental en general es la multiplicación, ¿viste? Por eso lo expresamos como un medio por fila 1, pero está perfecto lo que vos haces. Decir directamente, a la fila 1 la divido por 2. Está muy bien, se los aceptamos que lo pongan así. Les aclaro, está muy bien, está perfecto. ¿Está? Sí, 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 perfecto.
decís directamente a la fila 1 la divido por 2. Estás haciendo lo mismo. Es ¿sí? una formalidad, Luciano, que nosotros los Exactamente. matemáticos tenemos que ser por ahí un poco estrictos en esas cosas, porque si vos vas a un libro no te va a decir que dividas, te va a decir que multipliques nada más, pero está Claro, por bien, eso, viste, seguí haciéndolo igual. Si vos, perfecto, se lo hacemos si así. vos en un examen ponés dividido 2, nosotros te lo vamos a entender igual. Exacto. Gente, Nos salimos corta. porque ya se nos está por cortar, así que salimos y ¿Listo? entramos de nuevo. Dale. Dale.